Ya, comencemos. Entonces, déjenme compartir la pantalla. Perfecto. Ahí estamos. Entonces, para hacer un breve resumen, como lo hacemos siempre, la clase anterior comenzamos nuestro último tópico de redes neuronales, ¿cierto? Y lo que dijimos ahí, que entendimos más o menos bien, es que esta era la base de lo que hoy día conocemos como Deep Learning, ¿cierto? Era la base de lo que hoy día conocemos como Deep Learning, o conocimiento profundo, y que esta nueva cierta teoría que nos permite, disculpen, hacer cosas súper complejas y de alguna forma modelar cosas que son no lineales. Entonces, si quieren de alguna forma recordar algo importante de la clase anterior, lo fundamental es recordar que hasta todo lo que habíamos cubierto antes de redes neuronales, nosotros siempre le dábamos la forma funcional al modelo, ¿cierto? Uno, por ejemplo, tenía unos datos de esta forma, entonces uno decía, ah, mira, ese es como un polinomio, ¿cierto? Entonces uno decía, digamos que este modelo Y, beta, beta 1x, beta 2x cuadrado, más el shock, ¿cierto? Entonces tú restringías el modelo desde un inicio a que lo mejor que el modelo podía hacer era esto, ¿ya? Para aproximar esos puntos. O si tenía otra forma funcional, tú pensabas que era un logaritmo, lo que fuera, ahí estaba, tú tenías que hacerlo. Entonces, esta era la forma de trabajar con este modelo, y lo que dijimos la clase anterior es que gracias a este poder de aproximación de funciones, ¿se acuerdan, cierto? El gran poder de aproximación de funciones que tenía la red neuronal, nosotros ya no dejábamos de depender de esto. Nosotros ya no teníamos para qué darle una forma funcional original al problema, sino lo que hacíamos, dejábamos que este algoritmo aprendiera la forma funcional. Entonces, además de aprender, ¿cierto?, los patrones, que es lo que hacemos siempre en Machine Learning, además este algoritmo aprendía la forma funcional. Entonces, quizás cuando uno corría una red neuronal acá, que iba a ser probablemente más precisa, quizás el resultado final de la red era algo así, ¿sí?, donde tomaba en cuenta otros patrones no lineales que al restringirlos bajo esta modalidad no era posible capturar, si los capturaba de esta manera, ¿cierto? Entonces eso es lo que quiero que recuerden así como de forma fundamental, que cuando uno se pasa por fin al mundo de redes neuronales, cuando finalmente da el paso no lineal puro, ¿ya?, en el cual uno deja de decirle, mira, esto va a ser un logaritmo, esto va a ser un cuadrado, esto va a ser un cubo, y deja que la red busque qué es, ¿ya? Pero va a tener ciertas desventajas también, que se las voy a contar en un segundo. Entonces, es importante entender esto, pero, ¿cierto?, ¿cuáles son como las grandes desventajas que tiene la red neuronal? Son las siguientes. Primero, cuando tú la corres, pierdes la interpretación o inferencia de lo que estás haciendo. Entonces, en este modelito, por ejemplo, yo les puedo decir, ¿qué pasa si aumento el x? ¿Cierto? Este me dice, ah, mira, si aumentáis el x, se multiplica por beta 1 y por beta 2, ¿cierto? Y tienen efectos no lineales. Pero si yo en la red neuronal te pregunto, ¿qué pasa si cambio el x? Es súper difícil de responder, porque ese x se multiplicó 1.000.000 de veces, ¿cierto? En todas las pasadas por la red neuronal. Cuando fue a la capa escondida, se multiplicaba en todos lados. Y después se activaba y se volvía a multiplicar y se activaba. Entonces, no te puedo dar esa respuesta inferencial, ¿no? Entonces, pierdo la capacidad de hacer este análisis como, ah, ¿cuál es la influencia exacta de esta variable sobre el resultado del modelo? ¿Ok? Y lo segundo, súper importante para que lo recuerden, es que yo necesito tener un número importante de datos que va a depender del problema. Entonces, si tengo, no sé, un problema con 100 datos, yo no corro una red neuronal. Corro un modelo tradicional, simple, una regresión lineal, lo que sea que me dé para esos datos, pero no corro una red neuronal. ¿Bien? Para que la red neuronal muestre todo su poder y nos entregue todos sus beneficios, yo para eso necesito que la red
tenga un número de datos adecuado, ¿ok? Que permita hacer este reconocimiento de patrones, porque como la red estima tantos parámetros a la vez, necesita que los datos sean acorde a eso. Entonces, les puedo contar experiencias de alguna empresa que he asesorado, ¿cierto? Que me llamaron en su momento y su problema era que su red neuronal no funcionaba, ¿cierto? O sea, no les daba nada coherente. Y cuando fuimos a analizar el problema, era súper simple el diagnóstico, porque ponte habían hecho correr una red con 50 datos. Entonces tú decís, no, pues imposible. Obvio que esa red no va a alcanzar a reconocer nada con esos datos, ¿ya? Entonces eso, para que lo recuerden. Dos cosas súper importantes cuando uno está en neuronales. La primera, pierde el poder de inferencia, se vuelve como una caja negra, por decirlo de alguna forma, y por lo tanto la gran aplicación que tiene es en predicción. Y dos, necesito un número de datos que de alguna forma compense el poder que esta red va a requerir. Matías, ¿cuál es tu pregunta? Sí, Alexis, mi pregunta es, tú dijiste, bueno, esta empresa, no sé, quería correr en la red neuronal con 50 datos. ¿Hay un número en la cabeza base que yo digo, de aquí para arriba me sirve, de aquí para abajo no? Pero como referencial, un orden de magnitud al menos, no sé. No, depende un montón del problema, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si tú estás reconociendo imágenes, va a ser súper diferente si estás estimando el precio de una casa. Y va a depender de la heterogeneidad de tus datos. O sea, depende de un montón de cosas, en realidad. No hay como un número así que uno diga, ah, mira, si todos los problemas pasan ahí de 1000, estás, ¿no? Va a depender mucho de la calidad también del proceso que tú tienes. Mira, te doy un ejemplo. Eh, Hace algún tiempo nos tocó resolver una asesoría de real estate, ¿ya? Había que evaluar de qué forma estas características importaban en el valor de las viviendas, cómo había sido su transición a través del tiempo. Entonces, como era un estudio para Latinoamérica en general, tenías todos los países, ¿cierto? Y teníamos muchos datos, ponte que teníamos, no sé, 300.000 datos. Son un montón, ¿cierto? Como que con 300.000 uno esperaría que te dé cualquier cosa. Me refiero a cualquier modelo corre bien ahí. Y em, había una variable dentro de la muestra que se llamaba alcantarillado. Si tenía o no tenía. Entonces, y entonces la muestra de Chile, como esto ya lo hicimos, no me acuerdo exactamente qué año era, pero no era hace mucho, en alcantarillado todos tenían un 1. En lugar de un 0 era una DAMI, ¿cierto? ¿Tiene o no tiene alcantarillado? Y si te fijas para el nivel de desarrollo ya chileno, todos tenían alcantarillado. Ya no era como un tema casi. Entonces, esa base tenía 200.000 observaciones, ponte, donde había una columna en que todos eran iguales. Tenían un 1, y ponte de los 200.000 tendrían, no sé, 100 que eran 0, que no tenían. Entonces, cuando corrían el modelo, no daba nada. El modelo no corría, el modelo no se podía ni estimar siquiera, ¿cierto? Por el problema que tenía. Entonces, en ese caso, tú te das cuenta que tenías muchos datos, pero eran cero efectivos. ¿Por qué? Porque cuando uno modela, si hay algo que quiere de sus datos, es que sus datos te den heterogeneidad en las explicativas. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, no sé, 100.000 que tenían alcantarillado y 100.000 que no, perfecto, el mundo perfecto, porque me da heterogeneidad en que son distintas en la muestra. Entonces, esa respuesta de qué número de datos realmente me va a empezar a dar un modelo depende muchísimo de el problema que está resolviendo. Ya, si es imágenes, si es un problema de regresión, si es clasificación, qué modelo está usando específico de redes neuronales. No hay como un número que te diga, ah, ya, mira, de este número para allá, todo perfecto. ¿Ok? Lo único que generalmente van a ser números más altos, eso es todo. Pero por ejemplo, para darte un orden de magnitud y no ser tan como disperso, en problemas de imágenes, de reconocimiento, por ejemplo, de neumonía, con, no sé, 2.000, 3.000 imágenes, lo hemos logrado hacer, bastante preciso, ¿ya? Para que tenga un orden de magnitud. Y Ya, imágenes bastante complejo, ¿ok? no, muchas gracias, Alexis, muchas gracias. Bueno, entonces, Juan Ignacio, ¿cuál es tu pregunta? Mira, el día Profe, no hicimos, cuénteme. gracias por la explicación, profe. Continuando con lo que dijiste sobre la no heterogeneidad. En ese caso, por ejemplo, la DAMI, si incluye el modelo o no, siendo que no No, es en ese heterogénea y caso, no. Sí. buena pregunta, en ese caso tuvimos que sacarla, exacto, exacto, no se pudo.
nunca iba a correr con esa dummy, nada, nunca. Buenísimo. Porque como de alguna forma, o sea, y matemáticamente el modelo, la materia es no singular, ¿cierto? Perdón, la materia es singular, entonces no se invierte. Pero así como intuitivamente, como uno lo piensa, es que el modelo no logra encontrar ningún patrón donde son todos iguales. Por lo Claro. tanto, el modelo de alguna forma te está diciendo aquí no hay información para poder estimar nada en esta variable. ¿Ya? O sea, es como las dos aplicaciones. O sea, Perfecto. matemáticamente, claro, una singularidad matemática y el otro es intuitivamente es que no hay nada. Claro. ¿Ok? Ahí se da que como la realidad es una variable que afecta, por supuesto, si no hay alcantarillado, nadie va a comprar probablemente un departamento, pero para el modelo no sirve, ¿no? O sea, como esa dualidad, una dicotomía medio interesante, Exacto. ¿no? Interesante, porque efectivamente, como tú bien dices, sí es importante, ¿cierto? Claro. Tú sabes que es importante, pero como tu muestra está tan desbalanceada, que tenía, no sé, 199.900, que sí y 100 que no lograba capturar el patrón, entonces te la saca, Perfecto. bueno, no puedes utilizarla, porque no tiene información relevante para modelar. Pero Listo. efectivamente, como tú bien dices, sí es relevante para, no sé, la vivienda. Explicar, claro. Exacto, ya, súper. Perfecto. Gracias, Entonces, profe. pues nada. Entonces, con esto recordamos, ¿cierto?, que para llegar a esta no linealidad, ¿cierto?, que tienen todos estos problemas que es como de imagen o todos los que discutimos, nosotros vamos a utilizar funciones de activación. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer la neurona? La neurona nace, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tú tienes dos variables explicativas, x1 y x2, y supongamos que tienes dos neuroncitas acá. Entonces, x1 va a ir a esa y también le va a entregar información a esa neurona. X2 también le va a entregar información a esa y también a esta, ¿cierto? Sí, vamos a asumir siempre que trabajamos con redes que se llaman fully connected, que es decir, todos se conectan a todos. Entonces, y aquí vas a tener tú unos parámetros, mira, va a tener un W1, aquí por ejemplo este se va a llamar un W2, este se va a llamar un alfa 1, este se va a llamar un alfa 2. Entonces, ¿qué es lo que hace la neurona que está aquí? Va a recibir un flujo de información que viene en este caso de dos variables explicativas nomás, que son x1 y x2. Entonces, si yo le hago un loop a esta, llamemos a esta la neurona A, si le hago un loop a A, en A, ¿qué es lo que pasa? Llega x1 como flujo de información y lo multiplica el parámetro W1 que va a través de ese canal de la red, ¿cierto? Como de esa dendrita. Más se le suma la información que viene de x2, ¿cierto? Pero ¿por quién se pondera? Se pondera por el parámetro que está en ese canal, que se llama alfa 1. Entonces se pondera por alfa 1, ¿cierto? x2. Y siempre le sumas un sesgo, que es una constante. Entonces le vamos a sumar un b1, que le llamamos un bias. Entonces, ese flujo de información que llega a la neurona A, llega lineal. Por lo tanto, no nos sirve de esa forma, porque si nunca va a encontrar los patrones no lineales. Entonces, ¿qué es lo que haces? Tomas algunas de estas, ¿cierto? O puede ser cualquier otra de activación, y activas este flujo en la neurona. Y esto va a ser el loop de lo que está pasando ahí. Y este es el nuevo flujo de información que se va a ir a alguna neurona posterior o que va a salir después de una combinación como output. Entonces, cuando llega a este punto acá, es que se provoca la transformación no lineal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no sé si lo pueden ver todos, ¿ya? Cuando esto va a la neurona que viene y se vuelve a activar de nuevo, ya está una cuestión que es imposible entender lo que está pasando, ¿se dan cuenta? O sea, solo está buscando patrones, pero ya lograr entender lo que pasa es imposible. Ya se activó dos, puede activarse muchas veces más. Pero ese es el proceso, ahí está el loop de lo que está sucediendo, ¿ya? Y si te vas a la neurona B, va a pasar lo mismo. Va el flujo de X1, pero se va a multiplicar por el parámetro que lleva ese canal, que es W2, más X2, que se va a multiplicar por alfa 2, y le vas a sumar una constante, ¿cierto? Que te cambia la posición de alguna forma. Y esto, como es lineal, tiene que activarse por alguna de estas funciones de activación, y eso pasa a la neurona B.
Y después estas dos neuroncitas van a tener otros weights acá. Por ejemplo, no sé, llamémosle a esto uno beta 1 y beta 2. Entonces estas neuronas cuando salgan, a la neurona que viene va a tomar beta 1 por todo este flujo, más beta 2 por todo este flujo, le va a sumar una constante y se va a volver a activar. Y así siguen todas las capas. Entonces se dan cuenta que, por ejemplo, para la quinta capa ya se activa una neurona 5 veces, lleva G de G de G de G de G de G del flujo original. O sea, una cuestión ya que está capturando todas las no linealidades que logra encontrar, pero a la vez que perdiste completamente la interpretación de lo que sucede. ¿Se dan cuenta? Ya. Súper bien. Entonces, ¿qué es lo importante de las funciones de activación? Solo recordando es que tienen que ser no lineales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si no existieran las funciones de activación, aunque yo combine 800 millones de neuronas, siempre llego a una línea recta. Porque si hago combinaciones de líneas rectas en todas las neuronas y se siguen combinando con estos W o los beta o los alfa, al final llego a una línea recta. Entonces, no me sirve de nada. ¿Cuál es la que más se ocupa hoy día? Es esta, la ReLU, la Rectified Linear Unit. Y lo genial que hace esta, que es el máximo entre 0 y el flujo, ¿cierto? ¿Qué viene? El máximo entre 0 y el flujo. Entonces, básicamente llega a la neurona la lee. Si el flujo es positivo, lo tira tal cual a la neurona que viene. Si el flujo es negativo, lo mata, lo deja en 0. Y manda un 0 a lo que viene. Y esta forma funcional ha logrado demostrarse de extremadamente rápida y efectiva para modelar problemas no lineales. ¿Ya? O sea, es muy, muy buena. Entonces, y eso obviamente permite encontrar patrones que son no lineales. ¿Ya? Entonces, yo ya le expliqué cómo sería el monito, ¿cierto? ¿Cómo se ven cuando ya estamos en Deep Learning? ¿Cómo se ven con más de un hidden layer? Miren, así se ve. Se dan cuenta que se vuelve una cuestión súper compleja, porque miren, va acá, y de esa neurona le llegan todos los flujos de información a la primera, ¿lo ven? Todos. Entonces activó desde el X1 al X4. Y acá, después, esa también sale como de flujo de información a todas las neuronas que siguen en la red. ¿Lo ven? Y todas se activan con todas. Y después eso que ya quedó acá en la combinación de que además todos le pasan su flujo de información, sale finalmente como una rama que se va a combinar para darte un output. Y este output, si es un problema de regresión, si esto es un problema de regresión, tú vas a utilizar algo como el error cuadrático medio, ¿cierto? El mean square error, que va a decir, mira, lo que me entregó esto, menos el valor real, al cuadrado, eso es el error, ¿sí o no? Y si es un problema de clasificación, tú vas a utilizar, ¿qué era lo que utilizaban en clasificación? ¿Se acuerdan, muchachos? Si es binario, vamos a utilizar algo como el binary cross entropy. ¿Se acuerdan de eso? Esa función de costo que teníamos, ya. Y si es multiclase, vamos a utilizar una que igual que el cross entropy, pero es multiclase, ¿no? Pero va a ser idéntico. Entonces, pero así es, nada más que eso. Entonces es complejo, súper mega complejo. Lo bueno es que se van a dar cuenta en su lab y estimarlo hoy día es trivial, porque como está Keras, y vamos a hablar un segundo de eso, Keras es un paquete, ¿cierto?, de TensorFlow. TensorFlow es un paquete, es como una librería de Python, muy poderosa. Entonces hoy día estimar todo este tipo de cosas es súper simple, porque están todas preprogramadas. Entonces tú llamas al código, le dices cuántas neuronas, cuántas capas escondidas, qué sé yo, y él lo hace, ¿no? Entonces es bastante simple poder estimar redes hoy día, comparado con lo que era antes, que uno tenía que hacerla from scratch, y tenía que hacer los vectores, las derivadas, todo para poder resolverla, ¿no? Entonces, probablemente, ¿cierto?, este campo va a ser el de mayor poder predictivo, ¿ya? Y donde, ¿cierto?, las redes van a tener la mayor utilidad. ¿Cuáles son las tres más famosas? Son estas tres, y vamos a hablar de ellas ahora en un minuto.
Las tres más famosas son estas que se llaman las CNN o Convolutional Neural Networks y que van a ser redes para imágenes. Esa es su field, ahí donde son más efectivas en reconocimiento de imágenes. ¿Ya? Vamos a tener estas redes que se llaman las RNN o redes neuronales recurrentes, que lo que hacen es que son las redes que ven secuencias. ¿Ok? Secuencias. Entonces van a haber muchos problemas que son secuenciales en la vida, ¿cierto? Como por ejemplo una serie de tiempo. Cuando uno, por ejemplo, quiere modelar inflación, ¿ya? Entonces, mira, la inflación depende de hoy día y depende de los precios de ayer. Eso es un problema secuencial, porque yo tengo una estructura temporal, ¿ya? Y vamos a ver que en ese caso la RNN, lo que deriva de ella en realidad, porque obviamente la RNN era la base, lo que deriva de ella es lo más efectivo. Y finalmente vamos a tener lo que llamamos las GAN, o redes neuronales, ¿cierto?, adversariales o generativas, y estas son las que hoy día te tienen así bailando a todo el mundo con ChatGPT, con cierto Midjourney, o todos estos algoritmos que, cierto, de alguna forma generan cosas, generan imágenes, generan videos, generan texto, ¿ya? Estas son lo que ahora yo diría, esto es lo que más vemos así como en la tele, en todos lados, que se están utilizando mucho. Son las que permiten generar ciertos tipos de comportamientos. Entonces vamos a entenderlas bien, ¿ya? Cada una, antes de que en sus labs las puedan utilizar propiamente tal como para programarla o algo así. Entonces las CNN, estas redes son las más utilizadas para el reconocimiento de imágenes, ¿ya? Sobre todo en medicina se utilizan un montón, para diagnóstico preventivo o para soporte médico, qué sé yo. ¿Qué es lo que hace? Es lo siguiente, mira. Cuando esto partió, tú tenías una imagen así, mira. ¿Cierto? No sé. Pongamos que acá están los huesitos. Ya, entonces ahí están las costillas. Ya, supongamos que esto es una persona que llegó y sacaron un rayo X, ¿no? Entonces uno dice, ya, queremos ver si tiene, no sé, un tumor, por ejemplo. ¿Y qué es lo que uno hace? Se pixela, así. Entonces, por ejemplo, supón que este es de, no sé, 256 por 256. Está llorando la huevita. No sé si la pongo mute porque es tan tierno, pero le voy a poner mute. Bueno. Ahí sí. Ya. Entonces, que me recordaba mis tiempos de padres de sociedades, que ya están lejos, pero que eran bien sufridos. Entonces, mira, supongamos que esta es de 256 por 256. Entonces, lo que hace la red tradicional, antes de que existieran las convolucionales, es que esto lo tomaba para hacerlo en este formato, que vaya, ¿se acuerdan del formato de la red? Así, puras neuronas que van y entran con información, ¿cierto? Es el formato original. Entonces, como no existía la convolución, lo que hacía es que tomaba estos píxeles y decía, ya mira, ¿yo cuántos tengo? Tengo 256 por 256 píxeles, ¿cierto? Y los ponía en un vector así, desde el píxel 1, píxel 2, píxel 3, así. Y hacía un vector de 256 por 256. ¿Para qué? Para que me estuviera en este formato, chiquillos, miren, así, para que estuviera en este formato de entrada, así, para que entrara así, ¿ya? Ahí está. ¿Lo entendieron todo, no, chiquillos? Ya. Tienen que estar seguros, si no me dicen, no, yo no lo entendí, no sé qué, unos carabatos y cosas así. Pueden ser muy agresivos si quieren. Yo tengo harta tolerancia a la agresividad de mis alumnos. Y estos valores, entre el píxel 1 y el 256 por 256, son valores que van entre 0 y 255. ¿Ya? Pues 0 es blanco, 255 es negro, ¿cierto? Ya. ¿Cuál era el problema de esto? Que se dieron cuenta los científicos, ¿cierto? Que nos mueven la frontera. ¿Cuál era el gran problema de estos? Mira, y quizás no lo voy a hacer en las costillas porque no me funciona tan bien, lo voy a hacer con un reconocimiento facial. Supongamos que ya está, aquí estoy, digamos que estoy en la playa ya, estoy yo.
Quizás tengo los ojos más pequeños, sí. Estoy más almendrado, si no me parezco. No me queda también, pero la nariz la tengo un poquito más bonita. Ahí sí. Entonces supongamos que un día, entonces aquí estoy y me fui ese día a la playa. Ya, ahí estoy. Entonces, ustedes dicen, y el programa quiere reconocer que soy yo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a pixelar, ¿cierto? El problema cuando pixele y me transforme en un vector para reconocer es que va a perder algo, y aquí cuando se le ocurrió esta cuestión fue realmente brillante. Las imágenes tienen un contexto espacial, pues muchachos. Porque fíjate que este píxel que está aquí, ponte el píxel que está justo en el lagrimal. Ya, supongamos que le hago un loop acá. Aquí está mi ojo. ¿Ya? ¿Cierto? Este píxel que está aquí, ¿está relacionado al de al lado para decirme que es un ojo? Es que mega relacionado, ¿no? Y después con el de al lado también. Entonces al final todo este grupo de píxeles de aquí están relacionados entre sí para poder decirme que es un ojo. ¿Lo ven? Entonces cuando yo corto la imagen y la llevo a un vector, mato esa capacidad espacial, la destruyo. Entonces a la gente se le ocurrió, hagamos una red neuronal que se va a llamar Convolutional Neural Network, que pueda leer la imagen por filtros, sin cortarla, de esta manera, sin vectorizarla. Y eso hicieron. Entonces la gracia que tiene la CNN es que puede leer imágenes de esta manera, así. Las ve tal cual, por filtro, así no sé. Las va corriendo. Y con eso puede verla en contexto. Y las imágenes se ven en contexto, ¿o no? Porque si no, en vectorizar, muy poco lo que se puede hacer. Ya, y ahí abrió un tremendo campo y por eso es que hoy día es súper preciso. Entonces les doy un ejemplo, mira, este ejemplo a mí me encanta mucho, me gusta mucho. ¿Esto qué es? Mencionan salsa tomate, pero el global de lo que es. ¿Qué es? Él está en tu supermercado, ¿cierto? Las estanterías con distintos productos de salsa tomate que se pueden identificar. Ah, pero mira, se vio el video de YouTube antes de que yo lo supiera. Creo que una time machine, ya mira. Es que hay un robot que hace eso, profe. Hay una empresa No, ¿No? ¿No es lo mismo? no, sí hay. Pues, por eso te iba a decir que estáis muy adelantados. Sí, perfecto, justo. Hay un robot que hace esto. Entonces, justo les quería mostrar lo mismo. Que al final es muy choro porque... Y esto lo veníamos haciendo hace un tiempo, que lo que hacen es que tú tienes una góndola y tú ¿qué quieres saber? A ver, cuando supón que tú vendes producto en un supermercado, ¿qué te interesaría saber? El ¿Qué es quiebre de stock. Eso, el quiebre de stock, ¿cierto? Imagínate, yo soy el dueño de esta salsa tomate que está aquí, que ya me mataron porque me pusieron abajo, pero ok. Entonces yo soy el dueño de esa salsa tomate. Y entonces alguien viene ese día y dice, oye, es que yo la única forma de comerme el fideo, ¿ya? Así el espagueti, ya para que me entiendan todo, es con esa salsa tomate. Entonces llego al supermercado corriendo desesperado porque ese día quiero comer pasta y esta salsa tomate no está. ¿Qué es lo que hago? Digo, no, yo hoy día yo como pasta, porque si no, no voy a poder dormir. Y me compro esta, por ejemplo. Ese es quiebre de stock y esta marca que estaba aquí perdió dinero. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sacamos fotos a las góndolas durante el día y hay un algoritmo de reconocimiento de imágenes que hace esto. Así. Las logra reconocer y clasificar. ¿Qué datos te puede dar que son así como, wow? El primero es quiebre de stock, ¿cierto? Y el segundo es, por ejemplo, tu porcentaje en góndola. ¿Te interesaría saber tu porcentaje en góndola o no? Supón, tú como productor de salsa de tomates, ¿te interesaría saber que, por ejemplo, en la góndola del supermercado A estás en un 20%, pero en el supermercado B estás un 10%? ¿Es un dato relevante o no? Claro que sí, por muchachos. Entonces, así se hace, ¿no? Y lo que dijo nuestro querido amigo, quiebre stock. Entonces ahora vámonos al segundo tipo de redes, que se llaman las redes neuronales recurrentes. ¿Y estas por qué se crean? Y estas son la base de lo que hoy día se llama Natural Language Processing, ¿cierto? Que está mega famoso también. Estas redes lo que hacen es que buscan problemas secuenciales. Entonces dice uno, oye Alexis, ¿pero qué es un problema secuencial? Es un problema que tiene un patrón determinado en cómo se genera.
por ejemplo, una serie de tiempo. Entonces, si yo te digo, mira, como yo les contaba, ¿cierto? El precio de un producto hoy día es una función de su precio en el pasado, ¿cierto? Por ejemplo, es un problema secuencial, porque si tú logras encontrar que el patrón era que el precio del azúcar de hoy depende del precio del azúcar del mes anterior y del mes anterior a ese, siempre va a ser así. Y por lo tanto no te puedes comer esa temporalidad de cuando lo ejecutas, ¿sí o no? Ya. Y te cae perfecto para ser modelado como una RNN. Obviamente su versión moderna se llama el STM para serie de tiempo, o se llama GRU. ¿Ya? Esta es como la original, de donde nació, así como la mamá. Pero de esto han surgido cuestiones que son mucho más avanzadas y más precisas. ¿Cuál es así como el super caballo de batalla de la RNN? Es el texto, reconocimiento de texto. Porque fíjense que el texto es secuencial, ¿o no? Mira, entonces uno dice acá, dice, así por ejemplo, dice, Alexis es el mejor profesor. Ya, no, aquí yo, que si no me digo yo, ¿quién me lo dice? Pues, ustedes me escriben para puro reclamo. Entonces dice, no sé, Alexis, el mejor profesor ¿de qué? De Data Analytics. Ya vamos a ir así, ¿no? Entonces ustedes dicen, ah, ya mira, ¿por qué lo entienden? Lo entienden porque está escrito de una forma secuencial en la que su cerebro sabe leerlo, ¿no? Pero imagínense que yo les hubiese dicho esto. Yo le hubiese escrito, mejor de A, D es Alexis, profesor. ¿Qué me hubiesen dicho ahí? No tengo idea de lo que estoy diciendo. Mejor de A, D es Alexis, profesor. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Porque secuencialmente no entendieron el texto así. Ustedes leen en contexto, de esta manera. Y la red neuronal recurrente hace lo mismo. Toma chunks de texto y secuencialmente va aprendiendo la estructura que tiene el lenguaje humano. Y por eso después es la base del Natural Language Processing. Y por eso es que al día de hoy podemos hacer aplicaciones como esta, mira. Imagínate, tengo esos dos. Entonces el primero dice, yo fui a un hotel. Entonces dice, la peor experiencia que he tenido. El staff nunca atendió mis reclamos. Y el segundo comentario dice, del mismo hotel, dice, el mejor hotel de todo Estambul. Mira qué internacional la clase. El servicio muy dedicado. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Entonces uno dice ahí, ¿cómo? Y antes tenía yo una persona leyéndote estos 840.000 reclamos y haciendo como una tablita. O sea, ¿qué es lo que más reclaman? No, mira, lo que más reclaman es del staff. Lo que más reclaman es de la sábana. Lo sé. Entonces, hoy día tú dices, no, yo tengo una red neuronal que lee esto y lo interpreta. Y me puede hacer sola la tablita en que me dice, mira, en el número 1, primer reclamo, staff. En el número 2, segundo reclamo, tanto. Así. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque es un problema secuencial. Porque aquí está escrito, el staff nunca atendió mis reclamos. Y esa es una forma correcta de escribir, ¿no? Entonces, lo que hace la red es que te lo lee, lo interpreta, y te va diciendo que ve a una velocidad que ningún ser humano lo puede hacer y por eso es un gran soporte. ¿Ya? Y lo hacemos en review de cualquier cosa que te puedas imaginar. O puedes leer redes sociales, cualquier cosa que venga a tu cerebro que es lectura, está ahí. Entonces, donde por ejemplo existen aplicaciones muy potentes de esto que ayudan mucho a los gobiernos, y no sé si se los conté en la clase o no, o en otra clase, ya no me acuerdo de nada porque ya es viernes, entonces ya por definición hoy día de que me levanté ya estoy como en modo viernes. Entonces, no me acuerdo si se lo dije a ustedes, pero si se lo dije se lo vuelvo a decir ya. Entonces, una de las grandes aplicaciones que hemos utilizado para esto es en gobiernos, porque ustedes saben que el gobierno recibe muchos reclamos en sus dependencias, ¿no? Entonces yo voy, por ejemplo, a, no sé, el Ministerio de Salud del gobierno respectivo y digo, el peor servicio, no sé qué. Fui, la señora me mandó a 40 lugares más. Y otro dice, no, hoy día fue genial, me atendieron súper rápido, no sé qué. Entonces después hay alguien que tiene que tabular eso, porque para algo existe, ¿no? Y cuando lo tabulan, o sea, imagínate, empezaste a las 9 de la mañana, tabulando el primero, lo tabuláis súper bien, ¿no? Contento. Ya no importa que el reclamo sea malo, pero contento. Imagínate a las 5 de la tarde cómo estáis tabulando ese reclamo. Ya ponéis cualquier cosa, ¿no? Porque tu cerebro se agotó.
Entonces, lo que hacemos es reconocimiento de texto, que te los tabula todo de un segundo. O sea, le sacáis la foto, pum, te los va leyendo y los va sacando automáticamente. Cuáles son la mayor cantidad, cuáles son las palabras que más se repiten, todo lo tienes ahí. Es extraordinario. Y con eso es que le ponía una eficiencia al proceso increíble. ¿No encuentran ustedes? Genial la tecnología, cómo te puede ayudar en cosas así. Y finalmente nos vamos a las GAN. Y aquí es donde ustedes saben probablemente mucho más que yo, porque están todo el día metidos en ChatGPT y en Midjourney, porque mandan esa imagen. Se nota que ya tienen así la suscripción mega premium de Midjourney para poder generar todo lo que quieran. ¿Y quién la crea? Para que vean lo nuevo que es esto, mira. La crea Ian Goodfellow, que es como el padre de las generativas, en 2014. ¿Se dan cuenta lo nuevo que es? O sea, para cualquier ciencia, una cuestión que tiene 9 años es como que nació ayer, de lo poco que sabemos de ella. Imagínense, uno piensa así como en, no sé, Newton, ¿cierto? Cuando quería describir las leyes del movimiento que necesitaba, crea el cálculo, ¿cierto? Las ecuaciones, así como las primeras ecuaciones en diferencias y diferenciales, porque el tipo era tan genio que dice, mira, quiero modelar esta cuestión física, no está la matemática, ya la creo y así resuelvo el problema. ¿Cuánto tiene eso? ¿Se dan cuenta? Centurias, ¿cierto? Entonces, y bueno, y si uno se va todavía griego, ¿cierto? Etrusco, romanos, todavía tenéis teorías que son muchísimo más antiguas y llevan miles y miles de años de sofisticación. Acá tenemos una teoría que está cambiando el mundo, que tiene 9 años. Es muy, pero muy joven. ¿Y qué es lo que se le ocurre a Ian Goodfellow? Que obviamente también se hizo así que mega ultra requete contra archi famoso. Se le ocurre crear 2 redes que compitan entre ellas. El mismo esquema que les mostré de una red básica, pero 2 redes que compiten entre ellas. Una que le vamos a llamar la red generadora y otra que le vamos a llamar la red discriminadora. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace la generadora? La que genera estas imágenes, por ejemplo. Y la discriminadora lo que hace es decir, ¿esa imagen es verdadera o falsa? Y compiten. Entonces, la generadora hace un esfuerzo muy grande para que la discriminadora la pase como verdadera cuando en realidad es falsa, ¿cierto? Y en algún momento empieza a ganar. Entonces, en ese proceso de back and forth que tienen, en que una va creando una imagen, por ejemplo, no sé, aquí está la generadora, aquí está la discriminada. Entonces, la generadora manda la primera imagen y dice, eso es un gato. Entonces, la discriminadora dice, no, obvio que esto no es un gato, ¿no? Le da una X. O sea, ahí la discriminadora gana, la generadora pierde. Entonces, esta como perdió, trata de hacer un mejor trabajo. Y ahora manda una segunda foto y dice, mira, esto es un gato. Ya, otra vez pierde, pero se dan cuenta que ya hay un proceso de mejora. Y después termina ahí en esa cuestión que ven hoy día, que es así como que uno dice, oye, ¿qué es esto? Como esto es falso, ¿no? No es real. Y no sabes, ¿cierto? Uno llega a su casa, ve a su familia y dice, no sé si son ellos o son unos seres de inteligencia artificial. Te doy un beso, ¿no? A mi esposa cuando la veo. ¿Es real? ¿Qué? Eso pasa. No les pasa. Ustedes llegan así tranquilos a la casa. ¿Ya? Entonces, mira, ahí está. ¿Cuáles son las famosas aplicaciones? Y esta es la number one de hoy día, ¿cierto? Midjourney, generadora de imágenes. Miren la evolución de esto. Aquí está las originales, 2014. Esa es la cara falsa que genera la red. Se ve bien igual, ¿no? Pero como que le falta. Y aquí tengo la evolución, miren, hasta 2018. Y todavía aquí me faltan 5 años de evolución, porque hoy día obviamente la foto que tú ves es una foto real, no tienes cómo diferenciar que es falsa. Pero se dan cuenta cómo iba evolucionando súper rapidito con las mejoras de la tecnología. Y por eso hoy día tú le pones como, no sé qué, Pepito jugando en la playa no sé dónde, y la cuestión, ¡buf!, te pone a Pepito jugando en la playa y tú dices, no, no puedo creerlo. Impresionante. Y que también se presta para tantas fotos fake, ¿cierto? Que uno dice, mira, no sé, hoy había Juanito en una foto con no sé quién, y era Midjourney, que Juanito en realidad estaba durmiendo. Y otras que sí, Juanito sí estaba y se la quiso sacar con Midjourney también. Que dicen así como, oye, te vi con la no sé cuánto, ahí no sé dónde, y tú decís, no, sí, esa foto la hicieron con Midjourney, en realidad yo estaba en la pega, ¿sí o no? También hay que decir que ha dado ese plus Midjourney para el otro lado. Entonces, ¿cómo se estima esto? Se estima con muchas formas, ¿ya?
Pero hay un paquete que viene de TensorFlow, que es una librería de Python que se llama Keras. ¿Ok? Y Keras, ¿ok? Es sensacional, pero sensacional. Ahí lo van a ver en sus laboratorios. Lo que antes hacíamos en 300 líneas de código, de verdad, hoy día se hace en 2, en 3. Porque, y eso es lo que a mí me encanta de este campo, de que podemos estar en esta clase y algunos de ustedes vienen de ingeniería, otros vienen de medicina, otros vienen, no sé, de derecho, nosotros de técnico manual, lo que sea, da lo mismo. Porque cuando lleguen al preprocesamiento de esto, al software, al lenguaje, todos lo van a poder entender. Porque del dibujito que uno hace, hoy día se escribe tal cual como uno ve el dibujito. Y la estima y te la da, con la misma precisión. Entonces, eso es fantástico de este campo, que todos podamos entrar hoy día. Y que antes solo estaba reservado probablemente, no sé, para un experto en programación. ¿Te das cuenta? Entonces eso te da unas alas para volar en esto y poder realmente meterte a lo que quieras. Entonces ustedes se van a dar cuenta en sus laboratorios que esto es así, que es fenomenal. ¿Ya? Entonces, y lo que yo les puedo decir, porque yo cuando estaba en la universidad, lamentablemente, debo decirlo, ¿ya? Que me voy a sincerar, los profesores pecaban siempre de su egocentrismo típico. ¿Eh? Entonces decían, no, estas cuestiones de paquete, en realidad uno no tiene que ir a hacer no sé qué cosa, nada. Yo les puedo decir, habiendo participado en muchas de estas cosas con los Real One que los crearon, que de verdad pueden entregarse, así como un Titanic, abren sus brazos y se dejan llevar, que están preprogramados de una forma inmejorable. O sea, el backend del lenguaje que tienen en TensorFlow, que está de fondo, no puede estar mejor programado. O sea, se pueden confiar 100% en los resultados que están viendo, cuando lo corren, lo eficiente que es y todo. Créanme que es así. ¿Ya? O sea, realmente es muy bueno. Entonces, aquí vamos a tomar un shortcut, sí, porque hay algo que les tengo que contar antes de que se vayan a estimar, ¿ya? Y algo que es muy importante, que se llama el algoritmo de backpropagation. Entonces uno dice, oye, pero ¿cómo esta red hace lo que hace? Po? ¿Sí o no? ¿No les interesa saber eso o no son curiosos? Puede que no sean curiosos, a lo mejor no quieren, pero si son curiosos, les va a interesar saber cómo es que esta red aprende. Y aprende gracias a un algoritmo que se llama backpropagation. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros decimos, ¿cómo la entrenamos? ¿Ya? Y la red va a tener que ser entrenada de una forma bien esquematizada. ¿Por qué? Porque la red nace y manda impulsos a estas layers escondidas y después sale como output, ¿sí o no? Eso es lo que hace. Entonces uno dice, ah, mira, súper. ¿Qué va a implicar eso? Va a implicar que tú vas a tener constraint, ciertas restricciones en el input layer y en el layer final. Entonces, viste que tú tenías una red que nace aquí y termina acá, por ejemplo, y aquí tiene todas estas capas escondidas. Esto de acá va a estar restringido. Va a tener que tener un número específico. Y esto también va a estar restringido. Va a tener un número específico. ¿Ok? Tanto el input layer como el output layer van a tener un número específico. ¿Ok? El input layer, va a tener el número de explicativas que tienes. Entonces, si tenía una imagen que tiene 1.000.000 de píxeles, el número de ese layer va a ser 1.000.000. Si es que una red convencional. Si es que tenéis el modelo de las casas y tenéis 20 variables explicativas, ese el número va a tener 20 neuronas. Así de simple. Y acá en la salida, si es un problema de regresión, por ejemplo, que predice un precio, va a tener una neurona. Si es un problema de clasificación binario, va a tener una neurona. ¿Ya? Porque es clase A o B. Pero si tiene un problema de clasificación que tiene 3 clases o más, va a tener 3 neuronas o más. ¿Ya? Entonces, tenéis, por ejemplo, estáis clasificando color de ojo. Y tú decís, tengo verde, azul, café, gris y miel, ponte tú. Tengo 5. Entonces va a tener 5 neuronas de salida ese problema. Pues tiene 5 clases. ¿Ok? Ya. Entonces ya, estamos así, pero mega emocionados en este momento. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea de fondo que yo quiero? Es que la red neuronal autoajuste sus parámetros. Eso es todo el deseo acá. Que la red entra al impulso, aprende, se equivoca
y autoajusta sola. Entonces es un mecanismo bien complejo, porque piénsenlo, si mira, y les voy a mostrar un dibujito que ustedes van a decir así como no puedo creerlo, de verdad, esto es una locura, ¿ya? Van a decir, de verdad, hoy ha cambiado mi vida para siempre. Y desde hoy día, no, yo iba a decir desde mañana, pero no, desde hoy día mismo nunca nada va a volver a ser igual para ustedes, nunca. Nada va a parecerse al día de ayer, ¿ya? Pero va a ser para mejor, para que no se preocupen. Van a estar más contentos, mira. ¿Qué es lo que se hacía antes? Antes de 1986, imagínense lo que esta cuestión es una locura. Antes de 1986 lo que se hacía es que tú tenías 1 millón de neuronas, o sea, perdón, no 1 millón de neuronas, 1 millón de parámetros, y los perturbabas aleatoriamente. Que, por ejemplo, supón que estabas prediciendo la imagen y te decía tumor maligno, y la cuestión era tumor benigno. Tú decías, chuta, la red lo está haciendo mal. Entonces, que se ajuste. ¿Cuál es el parámetro que la está embarrando? Pero no sabías. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Perturbaban aleatoriamente, ponte del millón de parámetros, no sé, 100. Y veían si al perturbar esos 100 te cambiaba de maligno a benigno ahora. Chuta, no te cambiaba, perturbaba y otros 100, y así. ¿Te das cuenta lo ineficiente del proceso? Y es por eso que estuvieron tanto tiempo muertas, como aplicaciones de, así como de negocio y de lo que tú quieras. Pero en 1986, cuando se les ocurre el algoritmo de backpropagation, ¿cierto? Cambia todo la evolución de este campo. ¿Por qué? Porque gracias al algoritmo de backpropagation tú puedes evaluar, si tienes 100 millones de parámetros, puedes evaluar los 100 millones de parámetros para ver cuál es el que se está equivocando en la predicción. Y todo lo haces de forma simultánea. Entonces es fantástico, cambió completamente todo. ¿Ya? Entonces por eso es que va a cambiar toda esta cuestión. Entonces lo que uno hace acá es que finalmente uno quisiera saber esto. Mira, ¿cómo le pega al output el parámetro W100.000, por ejemplo? ¿Cierto? Eso uno quisiera saber. Me está moviendo mucho el resultado de la red, el parámetro 100.000, y así también el parámetro 1.099.432, pero quisiera saber todas esas derivadas. Eso se llama gradient descent, ¿no? Es un algoritmo que te permite controlar la optimización de esta red o de cualquier algoritmo machine learning, ¿no? Entonces, en el paper de backpropagation ellos toman gradient descent y lo hacen de alguna forma entender el problema óptimo, y con eso te pueden resolver qué es lo que está pasando en cualquier parte de la red y corregirlo automáticamente la red solita. Y por eso es que son lo que son al día de hoy, una cuestión así como formidable, ¿no? Ya. Miren, y les voy a mostrar un ejemplo para que ustedes puedan ver lo que es esto. Fíjate, mira. Acá yo tengo una red que de entrada tiene 784 variables explicativas. Pueden ser píxeles, pueden ser lo que ustedes quieran. Y después, la capa escondida número 1 tiene 512 neuronas. Entonces, fíjate lo que va a pasar. Solo esta neurona, pónganme todos mucha atención, solo esa neurona va a venir el X1 por W1 así, hasta un X784 por W784 más el primer bias. Solo la primera neurona va a tener 785 parámetros. Y eso lo van a tener por 502 en la primera capa solamente. Entonces, solo en la primera capa vas a tener 785 parámetros por 512 neuronas. Y ahí tú decís, no, ya me fui. Imagínate. Y mira, después viene la capa 256, la capa 128, hasta que saliste con 10 clases. Entonces, cuando tú llegas aquí y te equivocas, se equivoca la red, tú te preguntas, oye, ¿cuál de estos chiquillos se equivocó? ¿Fue el W1, el W784, o no sé, los que están aquí? Para todo, y ya vayan los millones, por cierto. Y la respuesta es imposible de responder con lo que se tenía, pero en el 86, con el algoritmo de backpropagation, lo que hace la red es esto, mira. Comete el error acá y la red se pregunta, ¿este error a qué parámetro se debe? Y la red va capa por capa hacia atrás. Va aquí y automáticamente lo revisa todo. Va acá
los vuelve a revisar a todos, y así, se va simultáneamente, pum, acá. Entonces, cuando hay ese algoritmo hacia atrás, encuentra cuáles son los que están dándome el mal resultado y los ajusta solita. Y después vuelve a entrar el siguiente observación y vuelve a hacer lo mismo. Para allá, ve el error, hacia atrás. Entra la siguiente observación, lo evalúa, hacia atrás. Y cada vez va aprendiendo y ajustando los parámetros, hasta que te da los resultados que son súper precisos. Fantástico, ¿no? Increíble la tecnología. Entonces, ¿cuál es la idea del backpropagation? Es analizar de atrás para adelante. Igual como uno lo debería hacer en la vida, ¿cachai? Que a veces como que uno la embarra y dice, oye, si hubiese pensado eso, no lo hubiese hecho, si al final backpropagation es la clave para uno igual. Si uno dice, hoy día, ¿me voy a carretear o no? Esto queda grabado, que es lo peor. Si uno dice, a ver, ¿cuáles son las consecuencias de eso? Mira, ándate a mañana. Chuta, y uno dice, no, ya, mejor me quedo en la casa. ¿Viste? Resolviste por backpropagation. Pero en cambio uno loquillamente va y lo hace y después dice, oh, ¿por qué lo hice? Siempre el resultado estuvo en ese árbol de decisión. Pero bueno, que uno es un tentado de la vida, si es el problema. Las tentaciones son lo peor. Lo peor, pero bueno. Entonces, aquí te va diciendo los costos y todo lo demás, ¿ya? Y con eso pueden ir ajustando los parámetros. Ahí tiene un poquito más del backpropagation, pero no quiero que se ponga latero. Y entonces con eso uno se va a una que se llama Stochastic Gradient Descent, pero se nos va acabando la clase, que la vamos a terminar el lunes. Dígame, Pedrito. Oye, Alexi, súper interesante. Una pregunta, no sé si las redes neuronales se pueden autogenerar en la medida que uno va madurando un modelo. Tú dices así como que la red sola se da cuenta que necesita una neurona extra. Eso. Sí, se puede con ciertos parámetros. Efectivamente, sí, las generativas que existen hoy día pueden hacer eso. Es un proceso súper complejo, pero sí, se puede. Y esto que generan que les permiten ir dándose cuenta que existen comportamientos que no están modelados y por lo tanto pueden haber ciertas cosas. Ya. Así es. Así es. ¿Ya? Qué bueno que está interesante.